Siempre imaginé que ya conocía las figuras más importantes de Misty, pero estaba completamente equivocado. Había una parte de su equipo que llevaba años subestimando. Hoy quiero mostrarte por qué. Mientras recorremos todas sus versiones, descubrimos qué hace especial a cada una y cuánto cuesta completar esta parte del equipo de Misty. Vamos comenzando con Horsea. Me pareció menos que otros Pokémon del equipo de Misty. Siempre fue una de las piezas que mejor representó su lado más tranquilo y característico. Pero cuando empecé a descubrir todas las figuras que existían de él, entendí que también era uno de los Pokémon más interesantes para coleccionar. La primera versión que adquirí fue la Takara Tomy. Me costó $16 y con un diseño muy fiel al personaje, representa más que perfecto la esencia de Horsea y el inicio de este recorrido. Después seguimos con la Banpresto. Por $10 adquirí esta gran pieza. Tiene el estilo que complementa y hace diferente a esta colección. Y finalmente llegó la mini de base hexagonal, que tuvo un costo de $8. Y a pesar de su tamaño, te preguntarás por qué es una pieza tan especial, porque mantiene y conserva los detalles de Horsea completamente. En total, reunir las tres versiones de este Pokémon representó una inversión de $34. Y aunque Horsea ya me había hecho cambiar la idea que tenía sobre esta parte del equipo Misty, el siguiente Pokémon terminó confirmándome que apenas estaba empezando a descubrir lo mejor de esta colección. Y el siguiente Pokémon fue Seadra. Si Horsea ya había empezado a cambiar mi forma de ver esta parte del equipo, Seadra terminó confirmándome que había subestimado por completo estas figuras. Siempre pensé que era una evolución que pasaba desapercibida, pero dentro del coleccionismo descubrí que tenía mucho más que ofrecer de lo que imaginaba. La versión Takara Tomy me costó $14 y sigue representando perfectamente la fuerza y la personalidad tan característica de este Pokémon. En la siguiente oportunidad adquirí la Banpresto por la cantidad de $12, teniendo el estilo que va a complementar excelente a este Pokémon. Y si me preguntas por la mini de base hexagonal, es una pieza que aún no puedo adquirir. En total, reunir las dos versiones de este Pokémon tuvo un costo de $26. Pero si Horsea y Seadra ya me habían sorprendido, lo que venía después era una de las líneas evolutivas más representativas, no solo del equipo de Misty, sino de toda la primera generación. Y esa línea evolutiva comenzaba con Poliwag. Si había un Pokémon capaz de transmitir la esencia del equipo Misty, era justamente Poliwag. Durante años lo vi simplemente como el inicio de una evolución muy conocida. Pero cuando empecé a descubrir todas las figuras que existen de él, entendí que también merecía un lugar especial dentro de cualquier colección. La primera versión que adquirí fue la Tomy. Me costó $20 y por supuesto tiene un diseño espectacular, tan clásico y tan elegante como la figura de la serie de Pokémon. La mini de base hexagonal tuvo un costo de $22. A pesar de su tamaño, conserva muy bien los detalles que hacen tan especial a Poliwag y completa perfectamente este primer par de versiones. Si se fijaron en esta figura, tiene una peculiaridad en el color. Es más transparente y esta versión se llama Clear. Era una edición especial de la época. Son más raras de conseguir y fíjense cómo su cola es aún más transparente. Sin duda alguna, está genial esta figura. En total, reunir las dos versiones de Poliwag representó la inversión de $42. Pero si Poliwag ya era un Pokémon muy especial para Misty, su evolución fue la que empezó a llevar esta colección a otro nivel. Y antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas figuras del equipo de Misty te ha sorprendido más hasta ahora? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios porque me encanta conocer
cuáles recuerdan ustedes y cuáles formarían parte de su colección. Y si disfrutas descubrir la historia, las variantes y los precios de las figuras Pokémon, suscríbete al canal, porque esto apenas es una pequeña parte de todo el mundo que todavía nos queda por descubrir. Ahora sí, porque lo que venía después fue la parte de esta colección que más terminó sorprendiéndome. Y justamente aquí fue donde esta colección subió de nivel. Si Poliwag ya era uno de los Pokémon más representativos del equipo de Misty, Poliwhirl llevó esa sensación todavía más lejos. Siempre pensé que era una evolución bastante sencilla, pero cuando empecé a descubrir las distintas versiones, entendí por qué es una de las piezas más especiales de todo este recorrido. La primera versión de este simpático Pokémon fue la Takara Tomy. Me costó $22 y representa la personalidad perfecta para Poliwhirl. Llegando a la segunda variante, tengo la mini de base hexagonal. Me costó $19 y esta versión tiene un detalle que llamó inmediatamente mi atención. Es su acabado clear. La hacía completamente diferente al resto de las figuras que había visto en ese momento. Igual recuerden que esta versión es muy característica por su tono transparente. Sin duda alguna, otra joya de la colección. Respecto a la versión Banpresto, no cuento con ella. Y sin duda alguna, es uno de los objetivos en el futuro. En total, reunir las dos versiones de Poliwhirl representó una inversión de $41. Y cuando pensé que esa versión sería la más especial de todas, apareció el Pokémon que terminó convirtiéndose en el verdadero protagonista de este recorrido. Finalmente llegué al Pokémon que terminó demostrando por qué nunca debí subestimar esta parte del equipo de Misty. Me refiero a Poliwrath. Después de recorrer toda esta evolución, entendí que la sorpresa nunca estuvo en un solo Pokémon, sino en la forma en que cada versión conseguía darle una personalidad distinta a esta serie. Pero fue Poliwrath quien terminó convirtiéndose en el mejor para cerrar esta parte de la colección. La versión Takara Tomy costó $17 y representa perfectamente la fuerza y la presencia que siempre caracterizaron a este fornido Pokémon. En este caso, sí pude conseguir la versión Banpresto por una cantidad de $12. Tiene una postura mucho más dinámica y demuestra una vez más cómo una misma figura puede transmitir sensaciones completamente diferentes dependiendo de la línea a la que pertenece. Y finalmente llegó la mini de base hexagonal, que me costó $11. En esta ocasión la figura no es clear, pero de todos modos tiene un acabado muy bonito y representa todas las características de este Pokémon. Ya en total, reunir las tres versiones de Poliwrath representó una inversión de $40. Y fue justamente aquí donde entendí que había subestimado por completo estas figuras. No por ser las más caras, sino porque detrás de ellas había mucho más trabajo, variantes e historia de lo que imaginaba cuando empecé esta colección. Y después de completar todas estas figuras, sentí que todavía faltaba una pieza para cerrar realmente esta colección. Esa pieza era Misty. La versión que adquirí fue la Tomy, y más que una entrenadora, representa al personaje que le dio identidad a todo este equipo durante la primera generación. Gracias a ella, muchos conocimos por primera vez a Horsey, Sidra, Poliwag, Poliwhirl y Poliwrath. Colocarla junto al resto de las figuras hizo que toda la colección cobrara mucho más sentido, porque ya no estaba viendo Pokémon por separado, estaba viendo una parte de la historia de Pokémon representada en una vitrina. Su precio fue de $20 y fue justamente en ese momento cuando entendí por qué nunca debí subestimar estas figuras, porque una colección no siempre se completa con el último Pokémon. A veces se completa con el personaje que le dio vida a todo un equipo. Pero cuando terminé de colocar a Misty junto a todo su equipo, todavía quedaba una última pregunta por responder. ¿Cuánto terminé invirtiendo para completar esta parte tan especial de la colección? Y la respuesta es
Completar esta parte del equipo de Misty representó una inversión total de $203. Pero siendo sincero, lo que más me dejó esta colección no fue el dinero que invertí, fue descubrir que algunos de los Pokémon que menos llaman la atención también pueden esconder algunas de las figuras más interesantes para coleccionar. Y creo que esa es una de las cosas que más disfruto de este hobby. Siempre hay una figura, una variante o una historia capaz de hacerte ver un Pokémon con otros ojos. Y si quieres descubrir cuánto cuesta completar otra de las evoluciones más icónicas de la primera generación, aquí arriba te estoy dejando el video de lo genial que fue coleccionar esta línea de los Pokémon psíquicos. Y estoy seguro de que también te va a sorprender. Y en el próximo capítulo seguiremos explorando nuevas colecciones, nuevas variantes y nuevas historias que demuestran que el mundo del coleccionismo Pokémon siempre tiene algo nuevo por descubrir. Si te gustó mi contenido, no olvides dejarme tu like y suscribirte. Eso me ayuda para seguir trayendo más figuras de la colección. Esto apenas es una pequeña parte de todo lo que todavía nos queda por descubrir. Nos vemos en el próximo capítulo.